Como bien es sabido, los caminos públicos tienen un régimen jurídico propio, amparado por la Constitución española. Son inalienables, inembargables, imprescriptibles y están exentos de registro y no tributan impuestos. En base a lo anterior, sigue siendo público aunque esté abandonado, ocupado, cerrado o labrado. El camino persistirá jurídicamente y corresponde a la Administración recuperar legalmente la posesión. Los ayuntamientos deben ejercitar en todo caso las competencias en relación con la seguridad en lugares públicos, que implica la ordenación, vigilancia y disciplina de las vías públicas urbanas y de los caminos rurales. En Catalunya, el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, Decret 336/1988 de 17 de octubre, establece la obligación que los entes locales dispongan de un inventario actualizado de sus bienes, incluidos los viales en su condición de bienes de dominio público. El inventario es una herramienta muy útil para la defensa de los caminos públicos. La inmensa mayoría de municipios no dispone de este inventario. Toda persona natural o jurídica que tenga a su cargo bienes o derechos de las entidades locales está obligada a su custodia, conservación y racional explotación, debiendo responder ante aquellas de los daños y perjuicios ocasionados cuando concurra dolo o negligencia. Hay varios elementos que determinan la personalidad jurídica propia pública de un camino. Algunos de ellos los encontramos en los registros públicos. Las escrituras de propiedad de las fincas colindantes son uno de estos elementos. Aquí tenemos el ejemplo de un camino con varias fincas colindantes situadas en diversas cotas. Una finca 910 en una cota superior y unas fincas 2 y 1271 situados en una cota inferior. Esta finca número 2 en su escritura nos diferencia dos elementos. Por una parte el camino general y por otra parte una carretera que atraviesa la finca. Este elemento patrimonial del camino está presente en la finca desde la primera inscripción de 1863. En su historial jurídico, este elemento patrimonial del camino permanece hasta su última inscripción. En la finca 1271, en su historial jurídico, nos aparece el elemento del camino desde su primera inscripción en 1920 y también nos aparece en 2002 en la escritura delegado a beneficio de inventario. En registros públicos, como en el Archivo Histórico de Lleida, podemos encontrar fotografías aéreas realizadas alrededor de 1954 y utilizadas como catastro de implantación de rústico. Encontramos nuestro camino y encontramos también la continuación de este, que todavía hoy queda constancia en el mapa catastral. Cada letra de esta está diciendo que hay un distinto cultivo y que por tanto pues tiene una categoría distinta. También vemos el número 643 que hace referencia a esta parcela de aquí que concretamente es la 1271 y el camino que nosotros decimos es este camino de aquí que haría de lindero entre estos huertos con distintos cultivos como decíamos antes y pues estas otras fincas que tenemos aquí. Es interesante ver cómo la continuación de este camino nos llevaría a la costa de Cogul, que es esta costa que tendríamos aquí delante. Y todos esos puntitos que vemos son toda una serie de olivos. Nos hace referencia al molino aceitero, que es la finca 892, que en aquella época se encontraba en este cuadradito que tenemos aquí. Lo que a simple vista identifica el camino es un mapa topográfico de Cataluña a escala 1:1000, realizado por el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. Para analizar lo que consta en registros públicos a nivel cartográfico, siempre es importante constar con el examen de un técnico, una ingeniera topógrafa que nos hace un informe relativo a la situación de las fincas y tenemos también el informe de un doctor en geografía especializado en inventarios de caminos que nos hace un informe con una serie de conclusiones. En estas conclusiones vemos que llega a la conclusión de que el camino es de uso público por 6 conclusiones. Una de estas conclusiones es que morfológicamente es un camino de margen independiente de las parcelas agrícolas que separa. O sea, separa fincas que en principio eran de diversos propietarios, que son las fincas registrales 2
1271 y 841. El camino nos dice en sus conclusiones que accedía originalmente a 6 fincas distintas que pertenecían a distintos propietarios. Este hecho excluye el uso privado por parte de un único propietario. Otra conclusión es que el camino no es una servitud de paso de naturaleza privada, porque todas las fincas que se encuentran registradas y de las cuales se ha analizado sus registros públicos son fincas que están libres de cargas. Otro elemento importante es que, de acuerdo a lo que consta en el registro público de las fincas 2 y 1271, el camino en sí, este ente patrimonial, constituye un elemento externo a las fincas que delimita. Y otro elemento importante es que el camino se describe en las descripciones en el histórico judicial de las fincas registrales 2 y 1271 como camino general, término que tiene el significado inequívoco de camino público. Los caminos tienen básicamente presencia en el entorno rural. Es importante conocer el entorno en el cual se han desarrollado estos caminos y conocer las costumbres a las cuales esos caminos han dado servicio. En esta fotografía, a la derecha de la imagen, podemos ver 3 fincas que son colindantes al camino del cual estamos hablando. La primera y segunda bicicleta están prácticamente tocando a la finca 519B. La contigua sería la finca 1632 y la última de la derecha a la calle, la finca 892. Esta sería la parte delantera de las fincas, mientras que por la parte trasera tenemos esta otra foto. A ver, en esta fotografía tenemos la lente de la cámara que estaría sobre esta zona de aquí, porque tenemos aquí las caras de estas personas que están como muy en frontal a la lente. Entonces, ¿qué pasa? Que este camino de aquí pues nos aparece muy ancho. Entonces, este camino de aquí, pues parece que sea como muy estrechito, ¿no? Que aquí pues no tenga demasiada anchura este camino. Pero no hay que olvidar que tenemos la lente que está situada en esta parte y que aquí hay una diferencia de cota. O sea, entre esta finca de aquí y otra de más abajo hay una cota distinta. Entonces, eso es lo que nos puede también pues no dar toda la anchura que nos está dando, por ejemplo, este camino de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, vamos a otra fotografía que tenemos sobre estas fincas y que nos mostrará cómo de ancho era este camino, por ejemplo, alrededor de 1950. Y aquí se ve muy claro pues estos cultivos que son totalmente distintos. Aquí tenemos unas franjas de terreno que está cultivado de una manera, mientras que aquí está cultivado de otra, mientras que aquí detrás está cultivado de otra, y aquí hay unos árboles, es otra finca que tenemos aquí, y aquí tenemos otra finca distinta, coincidente todo con los registros que tenemos del cadastro. Tanto el registro del cadastro como las escrituras de propiedad de esta finca, de esta y de estas fincas coinciden en cuanto a sus linderos. Tanto la descripción de esta finca que tenemos aquí, que nos marca un cuadrado de 16 por 9, con la descripción de esta finca de aquí, y sus referencias cadastrales nos coinciden. Como también nos coincide esta finca de aquí, 892, o conocida con el nombre de Molino Aceitero. Esta es una fotografía antigua de la costa de Cogul, donde el camino del cual estamos hablando es este camino de esta zona de aquí. Y podemos ver, por una parte, que hay una serie de cultivos como la vid, por ejemplo, y todo esto que estaría en la costa de Cogul son unas terrazas que están llenas de olivos. Con lo cual, pues nos coincide también esta fotografía histórica con la fotografía que tenemos a nivel catastral, una fotografía aérea. Y el molino aceitero, donde se llevaba pues estas olivas, sería un edificio que nos quedaría aquí en esta zona de aquí. Esta sería la finca 1632 y contigua tenemos la finca 519B. Aquí en esta otra fotografía, tomada desde otro punto de vista, podemos ver nuevamente el cultivo de la vid y como para recoger estas uvas, la única posibilidad de hacerlo tendría que ser forzosamente por las cotas del terreno, que aquí hay hoy en día todavía una cota diferente. La única forma de recoger estas uvas sería a través de este camino que venimos hablando.
esta fotografía, que es de 1928, también del archivo histórico, y nos muestra que hay pues una, dos y tres mulas como mínimo. Con lo cual significa, pues bueno, que es que había varios animales. Sobre todo, eso es muy importante a la hora de hacer labores como la recogida de la uva, en la cual las familias tienen que colaborar entre ellos. Entra la figura de lo que se conoce con el tornajornal, que viene a ser pues que hoy trabajo para ti unas horas y mañana tú trabajas para mí unas horas, y así sucesivamente. Esto es muy importante porque genera toda una serie de derechos de paso o necesidades de que todas las familias pueden pasar por todas las fincas y por todos los caminos. Hay toda una serie de derechos de consuetud, que es, por ejemplo, el dejar las segundas hierbas a disposición de los vecinos, independientemente que uno sea el propietario de una finca. Es una suerte para la recuperación de caminos contar con escritores locales como Josep Espuñas, donde en su libro Per a Molins amb Nom describe cómo en el camino del Camp de la Bassa, hoy carrer Frederic Ribó, vivía el señor Joaquín Fornés, que tenía pues un carro para recoger leche para una empresa de lecherías La Seu. Sabemos por testimonios locales que todavía viven cómo la familia Fornés utilizaba este carro y esta mula, y cómo se dejaba la mula justo detrás de la casa. También sabemos por las escrituras de propiedad que la familia Fornés cultivaban tierras en la partida Serrats, que es muy cercana y se accede por este camino, y también cultivaban fincas en la zona del Camp de la Bassa, por la cual también se podía acceder desde este camino. Evidentemente, las fincas, algunas se labraron y algunos de esos caminos fueron borrados. Lo primero que uno hace es dirigirse pues al arquitecto municipal, quien es en principio quien debería tener, podríamos decir, un conocimiento técnico, y que a su vez ese arquitecto municipal pues podría informar al consistorio de que se ha detectado un camino público que debería ser incluido en el inventario de caminos públicos. Uno de los problemas viene cuando el consistorio no dispone de este obligatorio por ley inventario de caminos públicos, y entonces el garante del patrimonio público de un municipio pues sería el secretario o secretaria de la corporación. Pero aquí nos encontramos un problema. En teoría, el secretario debería ser un funcionario de carrera cuyos informes técnicos y jurídicos no tuvieran ningún tipo de influencia. Se da la circunstancia que en la zona de la Urgell, la mayor parte de secretarios que dan servicio a toda una serie de pequeños pueblos son en realidad lo que se llama un SAT, es decir, un secretario que en realidad está prestando servicio en el Consell Comarcal de la Urgell en este caso, es decir, en una entidad supramunicipal. Un error es pensar que el consistorio, una vez hemos detectado que hay un camino público, pues va realmente a proteger pues ese camino público y va a procurar por ese camino público. Pero estamos hablando de zonas rurales en las cuales hay distintos, podríamos decir, circunstancias que inciden en que un camino no quiera ser reconocido como público. Podríamos dirigirnos, en este caso, a un organismo supramunicipal, como podría ser el Consell Comarcal de la Urgell en este caso, e intentar pues que aquellas súplicas fueran escuchadas, y entonces pues de alguna forma se diera un toque de atención pues a esa alcaldía para que en cierta manera defendiese el patrimonio público. Pero claro, nos encontramos también que desde el Consejo Comarcal pues no se está haciendo una gran defensa del patrimonio público. Podríamos creer entonces que nos podríamos ir a la Diputación, que es otro organismo que podría ser que intentase pues luchar por los caminos públicos, pero nos encontramos nuevamente que seguramente nos van a dirigir al ayuntamiento, a su secretario o bien al alcalde o a la alcaldesa. Es decir, nos van a devolver de nuevo a la corporación local, que es aquella que está de alguna forma pues impidiendo que un camino que sea público pues pase a ser utilizado por todos. ¿Por qué se hace eso?
Pues porque hay una serie de intereses privados y esos intereses privados son los que a veces inciden en la vida pues, de municipios pequeños, como puede ser muchos de ellos en el Alt Urgell, ¿no? ¿Qué intereses pueden ser estos? Pues pueden ser desde intereses agrícolas para conseguir más hectáreas por una finca con una mayor superficie interesante a la hora de recibir una subvención, o puede ser, por ejemplo, pues porque alguien no quiera que se acceda a una finca de su propiedad y entonces, pues bueno, hará un camino o le coloca una valla o una cadena y lo que está cercenando pues es un derecho fundamental de todos los ciudadanos a acceder al territorio.